Galicia, la maravilla del Perú, llega para imponer su estilo musical con la orquesta Excelentes de Huancayo, de Ido Yauri, para L&G Producciones. ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? Tú no sabes, papá, cuánto yo sufrí cuando no estabas a mi lado. Tú no entiendes, papá, cuánto yo lloré cuando no estabas a mi lado. Tú no sabes, papá, cuánto yo sufrí cuando no estabas a mi lado. Tú no entiendes, papá, cuánto yo lloré cuando no estabas a mi lado. ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? Tú no sabes, papá, cuánto yo sufrí cuando no estabas a mi lado. Tú no entiendes, papá, cuánto yo lloré cuando no estabas a mi lado. Y para la madrina, Rumencia Vilcapoma e hijos, Erles, Adolfo y Elida, así goza, qué rico zapateo. Vida, ya te pena todo lo que se ha hecho, olvida todo lo pasado. Mi madre lo olvida, mi madre te perdona, olvida todo lo pasado. Vida, ya te pena todo lo que se ha hecho, olvida todo lo pasado.